Por ahí como que no quisiste interactuar con mi refutación, porque yo refuté lo que tú dijiste. Tú dijiste, citando el versículo 14, que Pedro estaba siendo un judaizante. Yo te respondí, pero ¿cómo vas a decir que es un judaizante cuando el mismo versículo dice lo contrario? Dice que él vivía como un gentil. De hecho, si lees los versículos anteriores, dice precisamente que vivía como gentil. Él comía con los gentiles, no tenía ningún problema. Ahora, aquí alguien en el chat sí pudo captar lo que dijimos, porque mira, dice, un judaizante nunca se iba a comportar o vivir como un gentil. Es una contradicción. ¿Cómo vas a decir que Pedro es un judaizante cuando el mismo Pablo está diciendo, hey, tú vives como un gentil? Ahora, tú acabas de decir algo, muy interesante. Termino y te paso la palabra. Tú dijiste que el apóstol Pedro, por ser judío, menospreciaba a los conversos de la gentilidad, a los conversos del mundo pagano. Qué curioso, porque eso es lo que dice Richie. Los versículos que acabas de leer no dicen que Pedro menospreciaba a los gentiles. Dice que Pedro se dejó arrastrar y cayó en una simulación, en una hipocresía. Eso es lo que sucedió. Pero no sé cómo llegas tú de dejarte arrastrar por la presión de los de Jacobo, caer en una simulación, caer en una hipocresía, a decir lo que tú dijiste. Tú dijiste que Pedro, por ser judío, menospreciaba a los gentiles. Eso no dice la escritura, eso lo dijiste tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Richie. ¿Desde dónde nos acompañas? Desde Maryland. Desde Maryland, la única colonia donde se permitía el catolicismo, allá en el tiempo de las famosas 13 colonias en el incipiente Estados Unidos. ¿Eres católico o protestante, Richie? Soy reformado. Eso sería protestante, ¿no? ¿Te consideras protestante? Sí, se refieren hacia nosotros así, pero sí. Si nos identificas de esa forma, sí, protestante. ¿Tú no te ves a ti mismo como un protestante? No, me veo como un reformado. Ah, mira, qué curioso. Yo estuve en un seminario teológico también de corte reformado y ahí sí nos inculcaban que éramos protestantes. De hecho, tenían un video promocional donde decían las razones por las que protestábamos. Pero bueno, está bien. Pues bienvenido, Richie. ¿Cuál es tu pregunta o el tema que traes por ahí? Sí, respecto al tema que estabas tocando esta noche del liderazgo de Pablo, me imagino, de Pedro, me Ujú. imagino que querías demostrar la- el primado, lo llaman ustedes, ¿no? Eh, quería, quería preguntarte algo, porque dijiste que Pedro fue el que presidió el concilio de Jerusalén. Ujú. Y yo tenía entendido que fue Jacobo. Entonces no sé si es una imprecisión tuya o es que yo lo estoy entendiendo mal. Creo que lo estás entendiendo mal. Jacobo, por supuesto, que tiene una participación. Él era el obispo de Jerusalén. También él estaba implicado porque los que estaban diseminando la herejía de los judaizantes eran de la región de Jerusalén, eran de Judea y se presentaban con las credenciales como si supuestamente los había enviado Santiago, los había enviado Jacobo, cosa que no era así. Sí eran de la región de Jacobo o de Santiago, pero no habían sido autorizados por Santiago para enseñar esa doctrina, ¿no? Esa herejía de que los convertidos del mundo pagano debían ser circuncidados y someterse a la ley de Moisés para ser salvos. Pero el concilio está precedido por el líder de la iglesia, que era Pedro, y lo vemos porque él es el que toma la batuta, él es el que pone la base, el fundamento teológico para tomar la decisión, y esto es confirmado por Santiago. Santiago lo único que hace es repetir lo que dice Pedro y lo confirma, pero es Pedro el que está ahí como líder. Sé que es tu espacio, no quiero ser invasivo, pero yo discrepo de ti y si estás dispuesto a escuchar rápidamente mis razones, me gustaría escuchar las tuyas también. ¿Ok? Sí, Si yo, claro, no eres invasivo, ¿eh? De hecho, pues por eso yo abro el foro
Así Ah, de que siéntete bienvenido, como te dije al principio, bienvenido. Y espero gracias. que te sientas así. Así de que te escucho. Ok. El concilio de Jerusalén lo leemos en Hechos 15, ¿cierto? En, Así He- es. en Hechos 15, ¿verdad? Los que hacen la exposición de motivos, ¿verdad? Son Bernabé y Pablo, ¿ok? Y después, en el versículo 19, después de que escuchan la exposición de motivos de Bernabé y Pablo, dice muy claramente, eh, dice Jacobo, ¿ok? Dice, por lo cual yo juzgo, no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, ¿ok? Dicho esto, ¿verdad? Me gustaría saber dónde sacas tú la conclusión de que lo presidía Pedro. ¿Ok? Y aquí claramente te está diciendo que el que está juzgando, el que toma la decisión es Jacobo. Eso no dice el texto, ¿eh? Eso lo dices tú. Ahora yo te muestro el texto. Muy bien. Vamos a ver lo que tenemos. Estos Hechos, capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Muy bien. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Nótese que sí, la escritura afirma que venían de Judea. Sin embargo, como veremos más adelante, no estaban autorizados por el obispo, en este caso de Jerusalén. Pero bueno, los judaizantes que venían de Judea enseñaban a los hermanos, o sea, a los paganos que se estaban convirtiendo, les decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, con los que venían de Judea, con los judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Bueno, y aquí continúa con el relato, pero la parte a donde quiero llegar es aquí. Bueno, vamos a leer aquí en el 6, mira. Hechos 15, verso 6. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, tú me preguntabas, no sé de dónde sacas que es Pedro el que está presidiendo y el que está eh, poniendo el fundamento con el cual se iba a refutar a los judaizantes. Dice aquí, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Entonces aquí vemos que Pedro está diciendo, está apelando a lo que Dios hizo al escogerlo a él para que por medio de la boca de Pedro los gentiles escucharan el Evangelio y creyeran. Y no solamente eso, Dios le mostró a Pedro por medio de la visión que tuvo del lienzo que desenrolló del cielo, lleno de animales inmundos que no le eran permitido a los judíos comer. Y le dice a Dios: mata y come. Y Pedro le dice: jamás lo haré, nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice: no llaméis inmundo lo que yo he santificado. Y dice aquí: y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí el apóstol Pedro, basado en su testimonio de que Dios lo escogió para que por su boca los gentiles oyesen y creyesen, y Dios por medio de la visión le mostró que no hacía diferencia entre judíos y gentiles y que no llamara inmundo lo que Dios había santificado. Pedro dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo, de la mismita manera que ellos. Esto es lo que va a refutar a los judaizantes. Este es el fundamento teológico y este es el veredicto por el cual se va a rechazar la doctrina de los judaizantes. Y aquí viene lo de Jacobo. Jacobo nada más lo que hace es secundar lo que dice Pedro. Básicamente repite lo que Pedro está diciendo y lo leo a la letra. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Ahora sí, como que al principio no los estaban haciendo caso, ahora sí, callaron. Qué curioso, ¿no? Que después de esa intervención del presidente, de Pedro, que preside el concilio, toda la multitud cayó
Y ahora sí, oyeron a Bernabé y a Pablo y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. Y cuando ellos callaron, o sea, cuando terminaron, ahora sí, Pablo y Bernabé, dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Mira, ¿por qué digo que es Pedro el que está aquí presidiendo y está poniendo el fundamento para refutar esta herejía? Porque ve lo que dice Jacobo. Dice, varones hermanos, oídme. Simón ha contado. O sea, uno puede decir, pero ¿por qué traes a Simón a la mesa? ¿Por qué no haces tu propio argumento? Tú eres el presidente, tú eres el que presides, tú eres el que estás aquí dirigiendo el concilio, supuestamente, ¿no? Pero no, él no hace eso. Dice, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y luego dice, y con esto concuerdan las palabras, y va a citar una escritura del Antiguo Testamento, donde dice que Dios iba a tomar también pueblo de entre las naciones, de entre los gentiles. Y luego después acá en el 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés tiene en tiempos antiguos en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas. Bueno, y aquí continúa. Pero aquí vemos, y aquí regreso contigo, aquí vemos que Santiago lo que hace es secundar o confirmar lo que Pedro ha dicho. Y lo que Pedro dijo es lo que refutó a los judaizantes. Los judaizantes predicaban y enseñaban exactamente lo opuesto de lo que dijo Pedro. Los judaizantes decían que los paganos que se estaban convirtiendo no estaban al mismo nivel que los judíos y que era necesario circuncidarlos y que se sometieran a la ley de Moisés. Y eso es lo que Jacobo confirma cuando dice, varones hermanos, oídme. Ya Pedro nos ha dicho y empieza básicamente a repetir lo que Pedro dijo. Y luego dice, por lo cual yo juzgo que no se les inquiete, simplemente escribámosles que se aparten de ahogado, de sangre, cosas que también, eso es secundario, pero también estaba ocasionando problemas. Los judíos tenían todavía escrúpulos porque ellos no comían estas cosas y eso estaba causando fricción. Pero yo ahí veo completamente que es Pedro el que está presidiendo y es el que está poniendo el fundamento teológico para tomar la decisión de que los gentiles son salvos de la misma manera que los judíos por la gracia, sin la necesidad de circuncidarlos, sin la necesidad de que se vuelvan judíos. ¿Cómo Okay. ves? Perdóname, pero no lo veo así, pero ni cercanamente. O sea, Es- Ujú. yo veo unos testigos que están abogando hacia una causa, que son Pedro, ¿verdad? Él da sus alegatos, después vienen Pablo y Bernabé, dan sus Pero, ¿cuál alegatos. alegato? Perdón, ahí sí me perdiste, Richie. ¿Cuál alegato? El alegato le está diciendo que se está inquietando a los gentiles, ¿verdad? A los gentiles. Y la Mm. cosa era todo que se estaba forzando a los gentiles a judaizarse para poder ser ingresados a la iglesia. Pedro da sus alegatos, él dice, mira, yo soy testigo, ¿verdad? Lo que me pasó a mí, yo creí así, de hecho, Pedro creía así, y él tuvo un éxtasis y él tuvo una revelación y Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo santifico. Y Sí, eso él, ya, ahí, ya lo. ahí, Ujú. ahí él abre su abanico, ¿verdad? Y después viene Pablo y Bernabé, hacen sus alegatos a favor de esa posición, y después Sí, viene pero no es un Jacobo. alegato, ¿eh? Después viene Pablo y Bernabé, dan sus alegatos, y después dice Jacobo, yo juzgo, ¿entiendes? Después que cayó la multitud. Y de hecho, es un argumento, el versículo 10, 15, 16, 17 y 18 es un argumento para la tan vilipendiada hoy día sola escritura, que ellos apelan a la escritura, ¿ok? No nada más al testimonio de Pablo Eso no y significa Pedro. sola escritura. Y cuando el católico rechaza sola escritura, no es porque se apele a la escritura. El católico rechaza sola escritura porque se afirma que la autoridad de la iglesia
no es infalible para definir doctrina y se afirma que la tradición apostólica no es infalible. Por eso la rechazamos, no porque se apele a la Escritura. Apelar a la Escritura, todos apelamos a la Escritura. No hay ningún problema con apelar a la Escritura. Ahora, la manera como lo manejaste no tiene absolutamente nada que ver. Pablo y Bernabé lo único que están haciendo es contando las maravillas que Dios había hecho por su mano entre los gentiles, entre los paganos que se estaban convirtiendo. Eso es todo. Simplemente están diciendo, miren, Dios ha obrado maravillas. Al principio ni los querían escuchar, por eso dice que se hizo una gran discusión y dice que Pedro se levantó y comienza a hablar, pero no con un alegato. No, él no da un alegato. Él dice, miren, ya Dios me escogió a mí para que por mi boca los gentiles oyesen la predicación y para que los gentiles creyesen. Y Dios me mostró una visión del cielo donde Él me enseñó que no hay diferencia, que lo mismo nos salvamos nosotros que ellos. Y eso es precisamente lo que refuta a los judaizantes que decían que los paganos que se estaban convirtiendo debían hacerse judíos, debían circuncidarse y someterse a los preceptos de la ley de Moisés. Después, ahora sí, se callaron todos y ahora sí escucharon con atención lo que Pablo y Bernabé contaban de las maravillas que Dios estaba haciendo. Ahora, tú dijiste algo muy interesante que me llamó la atención. Tú citaste cuando Jacobo o Santiago, cuando Jacobo dice, yo juzgo y te detuviste y le pusiste mucho acento. Yo juzgo como si fuera un juez en un trono dando un veredicto. No, en el griego simplemente significa yo considero. No es ahí un juez que está sentado en un trono dando un veredicto. Simplemente está diciendo yo considero y después él dice. Y lo único que dice, ni presenta un argumento aparte, no, porque ya se presentó. No había necesidad de presentar un argumento para refutar a los judaizantes. Simplemente lo puedes leer. Me imagino que tienes la Biblia en tu pantalla. Simplemente repite lo que Pedro acaba de decir. Y dice, vamos a escribir a los gentiles que se aparten de ahogado, de sangre, y son unas recomendaciones. Pero yo no veo esto que tú estás diciendo, que es Santiago el que juzga, así como si fuera un juez. Eso no dice el texto. Para mí es muy claro, pero pudiera yo también, mira, en Gálatas 2:12, ahí él está hablando cuando Pablo reprende a Pedro. Y entonces dice en capítulo 2:12, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea que él veía en las personas que habían sido enviados por Jacobo una autoridad a la cual le temía de ser reprendido. ¿Entiendes? Entonces esto hace sentido de que Jacobo era el principal en el momento. De hecho, ¿Ok? con esto que acabas de decir, tú estás contradiciendo la escritura y te lo puedo mostrar. Yo Eso estoy que leyendo la dijiste, escritura. qué raro que lo estés interpretando así. Fíjense lo que acaba de decir Richie. Richie está citando Gálatas, donde habla de los que venían de Jacobo. Y Richie está diciendo que eso significa que cuando Pedro se apartaba de la convivencia a la hora de comer de los gentiles, lo hacía porque los de Jacobo venían con la autoridad del que estaba a cargo, en este caso, Jacobo. Pero nosotros vemos que no es así. Y lo vemos aquí en este pasaje que lo tengo, es el mismo pasaje que estamos viendo. Simplemente hay que leer la escritura. Miren lo que va a decir Jacobo o Santiago. Es el mismo, no se confundan. Jacobo y Santiago es el mismo. Vean lo que va a decir. Permítanme llegar al versículo. Un segundito. Por mientras les pido que le den like en lo que llego al versículo. Un momento. Vamos a ver. Donde van a redactar, perdón. Aquí está, mira, ya llegué. Mira, 24. Este es Jacobo el que está hablando. Y vean lo que dice. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, porque sí es cierto, venían de Judea. Los que venían de Jacobo se refiere que venían de la región de Jacobo, no que estaban autorizados para enseñar la herejía judaizante. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales
Y aquí te voy a preguntar, Richie, ¿qué dice aquí? A los cuales no dimos orden. A los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, aquí tenemos nosotros que ellos no estaban autorizados por Jacobo, venían del pueblo o de la diócesis o de la región de Jacobo, pero no estaban autorizados para enseñar esa doctrina que estaban enseñando, que te debes circuncidar, que te debes someter a la ley de Moisés. Pe- Entonces, cuando tú dices que Pedro se apartaba del compañerismo con los gentiles a la hora de comer, por temor a los que venían de Jacobo, lo cual indica que estaban autorizados por él, simple y sencillamente es una flagrante contradicción a lo que acabamos de leer. Aquí dice claramente dice, a los cuales no dimos orden. Entonces, ¿cómo nos pides, Richie, que creamos esta hipótesis que presentaste, donde dices que la razón por la que Pedro se retraía, porque tenía miedo a los de Jacobo, porque estaban autorizados por Jacobo, cuando el mismo Jacobo dice, nosotros no los ordenamos, nosotros qué, no los enviamos? qué versículo estás leyendo? Perdóname. El que estaba en pantalla, el Sí. 24, Hechos 15, 24. Y, ok, me hago la pregunta sincera. ¿Cómo tú conectas esas personas del 15-24 con las personas de Gálatas que están viniendo? ¿Cómo tú haces esa conexión? Porque la última vez que yo revisé, los de Jacobo venían de Jerusalén. O sea, si no es Jacobo, que era el obispo, yo te preguntaría más bien, ¿quién es entonces? No, es que o sea, tú estás haciendo una conexión que yo, la verdad, perdóname, yo no la veo. Sí, Y yo de sé que hecho, no la ves, Richie. si fuese cierto, ¿por qué Pedro le iba a temer a unas personas que no tenían autoridad sobre él? Ok, Richie, No entiendo la razón. yo entiendo que tú no ves porque llevan varias cosas que dices que no las ves. O sea, yo entiendo que no es tanto que no las veas, es que no las puedes aceptar porque pues eres protestante y tienes una postura. Yo la entiendo, pero yo tengo una pregunta bien sencilla. Si no se trata de Santiago o Jacobo, que era el obispo de Jerusalén, Ujú. tú dices que cómo le hago para conectar que es el mismo, pues ¿quién más entonces? No, es que pueden haber muchos grupos Pero no independientes. leíste Gálatas, Richie, ¿no dijiste que venían de Jacobo? Sí, pero la cosa es que tú estás conectando un grupo de otro contexto, de Hechos 15-24 y lo estás conectando con Gálatas 2:12. Claro, Y eso es lo ya leíste el título de Gálatas 2, el subtítulo, yo sé que no es inspirado. ¿Qué traducción estás dice, leyendo, Richie? dice Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Sí, yo sé, pero si tú lees, tiene que ver con los judaizantes que enseñaban precisamente que había que apartarse de los gentiles y decían la razón. Si tú les preguntabas, oye, ¿por qué quieres que me aparte de ellos? Te van a decir, porque no están circuncidados, porque no se someten a la ley de Moisés. O sea, realmente tú estás diciendo que lo que está en vista en Gálatas capítulo 2 no es precisamente el problema con los judaizantes que estaban incluso amedrentando al mismo Pedro. Esto es antes de la resolución del concilio. ¿Tú no crees que son los judaizantes los que están ahí metiendo la cuchara en la carta a los Gálatas? Pero es que cuando hablas de judaizante, te recuerdo que Pablo era uno de esos que incitaban a las personas a circuncidarse. Estás Y por, confundido. y por eso es Pablo que fue, luchaba contra los judaizantes. ¿Cómo vas a decir que Pablo era un no, judaizante? Pedro, No, Pedro no, era, no. Pedro no era un judaizante. Pedro se dejó influenciar por la presión, porque yo veo que aquí está tu confusión. Ojalá que te pueda ayudar. Mira, ahí te va. Pedro, anterior al concilio, se estaba dejando influenciar por la presión, en lo que llamaríamos presión social, porque este grupo de cristianos decían que no debías comer con los gentiles porque eran incircuncisos y porque no se sometían a las leyes mosaicas, las leyes dietéticas, rituales, todo esto. Entonces Pedro, como todavía no se había resuelto lo que se resolvió en Hechos capítulo 15, Pedro cayó en esa forma de hipocresía, por lo cual se ganó una reprensión fraterna de Pablo, te pregunto, ¿por qué Pablo reprendió a Pedro? porque era reprensible lo que hizo Pedro. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Pedro cayó en una forma de hipocresía al apartarse. Mira, déjate explico sencillito.
antes de que vinieran estos hermanos de Judea a visitar las iglesias, Pedro no tenía problema en estar comiendo con todos los gentiles, conviviendo, teniendo ahí una buena convivencia. Pero cuando llegaban los visitantes de Judea, como tenían escrúpulos, y no nomás escrúpulos, tenían este error teológico, decían, mira, estás allá conviviendo y estás comiendo con todos estos conversos, que nos alegra, que qué bueno que ya creen en el Dios de Israel y creen en Jesús de Nazaret, pero hay un problema. Estos conversos del mundo pagano no están circuncidados. Estos conversos del mundo pagano no están sometiéndose a las leyes mosaicas. Por lo tanto, no debemos nosotros estarnos mezclando con ellos como que si fueran igualitos que nosotros. Pedro, antes de la resolución de Hechos capítulo 15, cayó amedrentado por esta presión social, cayó en una forma de hipocresía. El apóstol Pablo vio esto, que es reprensible, y el apóstol Pablo, como su hermano, lo reprendió. Eso es lo que sucedió. Permíteme, te hago una precisión, espero que lo tomes a bien. Es de el mismo capítulo, Gálatas 2. Voy a leer el verso 14, solo el Ok. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea que él sí estaba practicando, obligando a las personas a judaizar. Y de hecho, si no fuese así, ¿de qué valió el éxtasis que él tuvo en su visión, donde Dios le dice que lo que él purificó no lo llames inmundo? Ok. ¿Entiendes? Ok, pero mira, es bien sencillo. Mira, el mismo versículo que leíste prueba que no es como tú lo entiendes. Porque el mismo versículo que leíste estaría, si lo vamos a entender como Richie lo entiende, estaríamos nosotros metiendo en un problema al apóstol Pedro, porque estaríamos diciendo que el apóstol Pedro estaba haciendo algo en desobediencia a la misma visión celestial, donde Dios le mostró que los gentiles no eran inmundos, sino que eran igual que los conversos del judaísmo. Si lo entendemos como tú, estamos metiendo, prácticamente tú estás diciendo que el apóstol Pedro estaba desobedeciendo a la visión celestial, que Dios le había dicho que los gentiles conversos eran iguales a los judíos conversos, si lo entendiéramos como tú. Yo me imagino que tu error radica en que cuando tú dices, cuando tú leíste el versículo ese, creo que leíste el 12, donde dice que enseñas a judaizar, como que tú te 14. el 14, ok, como que tú te imaginas que eso significa que Pedro estaba predicando que los gentiles debían ser circuncidados y someterse a las leyes mosaicas como lo hacían los judaizantes. Prácticamente lo que acabas de decir es que el apóstol Pedro era un partidario de la herejía judaizante. Es lo que acabas de decir. Eso es un gravísimo error. Hasta donde yo sé, ni siquiera teólogos protestantes afirman lo que tú estás diciendo. Pero, Ahora, si tú me preguntases, y con eso te doy el paso. Si tú me preguntases, ok, José, suponiendo que cuando dice enseñas a judaizar, si no significa lo que yo te compartí, José, de que Pedro prácticamente estaba siendo un judaizante, entonces, ¿qué es lo que significa? Y el mismo versículo lo dice. ¿Puedes leer ese versículo, el que leíste, el 14? ok, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, Ok. ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar Fíjate lo que dice el versículo. Tú siendo judío, vives como, ¿qué dice? como gentil? Mira, ahora nos puedes leer, por favor, Richie, el versículo anterior, el 13. Ok. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado a la hipocresía de ellos. Ok, porque en el versículo 12 es donde dice que cuando antes de que vinieran los de Jacobo, comía con ellos y luego ya venían los de Jacobo, sentía la presión y se apartaba, ¿no? Pero fíjate, esa partecita que está en el 14 que dice, si tú siendo judío, Pedro, vives como gentil, eso te demuestra que no debes entender que la expresión enseñas a judaizar
significa que Pedro estaba siendo un predicador o un partidario de la herejía judaizante. ¿Por qué? Porque ahí dice, tú estás viviendo como gentil. Los judaizantes no vivían como gentil. Precisamente esa era su contención, esa era su objeción, su problema. Ellos creían que no era correcto comer con los gentiles porque no estaban circuncidados y no vivían de acuerdo a la ley de Moisés. Pero ese versículo que acabas de leer, Pablo le dice a Pedro, ¿qué pasó, Pedro? Tú eres judío, pero tú vives como gentil. Entonces te pregunto yo, ¿cómo va a ser un judaizante si el versículo que tú mismo leíste le está informando a todos que Pedro vivía como un gentil? Te, te respondo. Respóndeme. Ok. Primero estás asumiendo que esto pasó en la línea del tiempo antes, o perdón, después de que él tuviese su visión. Segundo punto que me llama la atención es por qué hacer como prístino a Pedro cuando la misma, la misma escritura te muestra tal cual él es, con errores. Y de hecho, lo virtuoso del apóstol Pedro fue cómo él se recuperó de los errores. Y uno de sus errores fue precisamente que él, como judío de cepa, él menospreciaba a los gentiles y ellos pensaban que no éramos dignos de la salvación y que el Dios de Israel nos viera a nosotros. Y por eso, cuando él tiene la revelación, por algo se la dieron a él. ¿Okay? Richie. Y él cuando tiene la revelación, una de las cosas que él reflexiona acerca de eso, una de sus conclusiones es, ahora me doy cuenta que el abanico de la salvación se abrió a todo el mundo. Ok, Y ahí mira. es donde se toma una conclusión teológica al momento y dice, no hay tribu, no hay religión, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Y ahí es donde se abre el abanico. Y el Richie. hecho de Ok, que él perdón, pero judaizara, sí tengo que interferir aquí. Permíteme, Richie. Mira, por ahí te me fuiste por la tangente. Yo te dije, ¿cómo vas a decir que Pedro era un judaizante cuando el mismo versículo que tú leíste dice que él estaba viviendo como un gentil? Y de hecho, mira, parece que tú como que es que decidiste el hecho, hacer, es que termino y te paso la palabra, ¿no? Termino y te paso la palabra. Parece que escucho un eco, no sé si quieres, no sé si tienes el YouTube abierto o algo, me no, escucho a mí mismo, ¿no? Ok. no tengo nada abierto. Muy bien. Entonces, por ahí como que no quisiste interactuar con mi refutación, porque yo refuté lo que tú dijiste. Tú dijiste, citando el versículo 14, que Pedro estaba siendo un judaizante. Yo te respondí, pero ¿cómo vas a decir que es un judaizante cuando el mismo versículo dice lo contrario? Dice que él vivía como un gentil. De hecho, si lees los versículos anteriores, dice precisamente que vivía como gentil. Él comía con los gentiles, no tenía ningún problema. Ahora, aquí alguien en el chat sí pudo captar lo que dijimos, porque mira, dice, un judaizante nunca se iba a comportar o vivir como un gentil. Es una contradicción. ¿Cómo vas a decir que Pedro es un judaizante cuando el mismo Pablo está diciendo, hey, tú vives como un gentil? Ahora, tú acabas de decir algo, Perdona que muy José. interesante. Te termino y te paso la palabra. Tú dijiste que el apóstol Pedro, por ser judío, menospreciaba a los conversos de la gentilidad, a los conversos del mundo pagano. Qué curioso, porque eso es lo que dice Richie. Los versículos que acabas de leer no dicen que Pedro menospreciaba a los gentiles. Dice que Pedro se dejó arrastrar y cayó en una simulación, en una hipocresía. Eso es lo que sucedió. Pero no sé cómo llegas tú de dejarte arrastrar por la presión de los de Jacobo, caer en una simulación, caer en una hipocresía, a decir lo que tú dijiste. Tú dijiste que Pedro, por ser judío, menospreciaba a los gentiles. Eso no dice la escritura, eso lo dijiste tú. Ok, eso es, de hecho, hasta hoy día, los judíos piensan que nosotros somos inferiores. Pero estamos hablando de Pedro, estamos hablando de un No, judío converso. te estoy tratando de hacer No, entender cómo es es que la yo entiendo cómo cosmovisión. piensan ellos, pero no estamos hablando de cualquier judío. Estamos hablando de un judío convertido. Estamos hablando del apóstol Pedro.
O sea, regálame un minutico que Sí te lo regalo, pero ya me tengo que ir. sí, es que tampoco Rapidito, puedo dejar que digas tantas imprecisiones, por eso es que te interrumpo, pero te escucho, te escucho. no importa, si son imprecisiones, cuando termina tú puedes refutarla. Mira, yo, yo no vengo acá de manera infalible. De hecho, si yo puedo ser corregido aquí, con todo gusto lo asumo. No tengo ningún problema en ser corregido. Eh, te comento. El problema en ese preciso texto, en Gálatas 2 es la hipocresía de, de Sí, Pedro, ¿entiendes? estoy de Entonces, acuerdo. eso, ¿por qué? Porque él, siendo judío, se comportaba como un gentil, ¿entiendes? Pero la exhortación fue muy, muy clara. Y hay algo que me llama la atención. ¿Cuál sería el problema de que en algún momento de su historia, Pedro haya cometido el error de judaizar y después rectificar? Yo no lo veo lo malo. Ok, ¿Qué sería lo malo? es como decir, Richie, tú eres pecador, ¿verdad que eres pecador? Y tú vas a decir, sí, claro, yo soy pecador. Pero no es lo mismo que nosotros digamos que Richie es pecador y que tú mismo, que Richie diga, sí, yo soy pecador, José, a que alguien te acuse de un crimen que no has cometido. Nosotros los católicos no tenemos ningún problema con aceptar de que Pedro era un pecador y que se equivocaba. No sé por qué te imaginas que para poder reconocerlo a él, a Pedro como el Papa, hay que creer que nunca se equivocaba. Los católicos no creemos ni de Pedro ni de ningún papa que ha existido. No creemos que nunca se equivocaron. Al contrario, si revisas mis videos, yo he hablado de cómo cometió errores el Papa Honorio, el Papa Vigilio, cómo cometió errores el Papa Liberio, cómo cometió errores el Papa Juan XXII. O sea, nosotros los católicos no creemos que los papas nunca se equivocan. Eso no es doctrina católica. Claro que se equivocan. Lo que creemos es que a la hora de transmitir la doctrina, a la hora de que la iglesia enseña de manera formal y comunica la doctrina, creemos que la promesa de Cristo de que el Espíritu Santo los iba a asistir se cumple. Bueno, Ok, solo para aclarar la parte esta que dijiste, que cuál es el problema de reconocer que cometió error, no tenemos problema, pero lo que tú dijiste es algo distinto. Tú te- dijiste que el apóstol Pedro, ahora me toca a mí, tú dijiste que el apóstol Pedro era un judaizante. Tú dijiste que estabas dispuesto, que si yo te corregía, lo ibas a aceptar. Yo creo que te mostré con el mismo versículo que tú trajiste a la mesa, yo te mostré que Pedro no era un judaizante. ok. Te hago una pregunta ya para retirarme. En Gálatas 2:14 termina ese versículo diciendo, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? ¿A quién Pablo le está haciendo esa pregunta? A Pedro, al apóstol Pedro. Ok. Sí, o sea, es que volviste a lo mismo. Tú, tú Es crees que, que cuando Pablo... es que precisamente siento que estamos en el mismo círculo y no, 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 es no. que yo ya te expliqué, pero fíjate cómo te quieres despedir, porque prácticamente lo que estás haciendo, Sí, porque tú me estás tengo diciendo, que ir, perdona. sí, 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 yo sé, pero tú estás diciendo que cuando Pablo le dijo a Pedro, si tú, siendo judío, vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tú te imaginas que Pablo está diciendo que el apóstol Pedro predicaba que debía ser circuncidado y guardar la ley de Moisés para ser salvado. Y eso es tu error de comprensión. Si tú me preguntas, José, entonces, ¿a qué se refirió Pablo cuando le dijo que obligas a judaizar? Respuesta, lo que Pedro está diciendo es que está cayendo en esta idea de los judaizantes de que hay que separarse de estos gentiles convertidos porque no están circuncidados. Entonces, él se separa, cayó en esa hipocresía. En otras palabras, mira, no tienes que creer mi interpretación. Nada más, tú dime cuál es el pecado que Pablo le avienta en la cara a Pedro, porque sí se lo aventó en la cara. ¿Cuál es? Además, yo te pregunto aquí, si quieres sin leer, ¿cuál es el pecado que Pablo se lo aventó en la cara a Pedro? ¿Cuál fue su pecado? Hipocresía. Hipocresía, exacto. Ahora yo te pregunto, ¿hipocresía es lo mismo que la gran herejía judaizante?
Yo sé que tú vas a responder, no, no es lo mismo. No. Ok, ahí está la respuesta. Pero yo entiendo, yo tengo que decir, lo digo públicamente, yo puedo ver, yo sí puedo ver, y aquí, si alguien en el chat no está dispuesto a ver lo que les voy a decir, yo defendería a Richie en este punto. Yo puedo ver por qué Richie puede confundirse, porque sí utiliza la palabra enseñas a judaizar. Y yo sí puedo ver que esa frase, enseñas a judaizar, yo sí puedo ver por qué Richie puede pensar, mira, entonces él estaba predicando la herejía judaizante. Puedo ver por qué alguien se confunde, Richie o cualquier otra persona, pero también hay una explicación. Y la explicación es que no se refiere a judaizar en el mismo sentido de lo que hoy conocemos como la famosa herejía judaizante. Lo que le está diciendo es, tú te retraes, tú te apartas de los gentiles, porque te dejas presionar por los que vienen de Jacobo. Tú, Pedro, has caído en hipocresía y es reprensible y te voy a reprender públicamente. Y sí lo hizo, cara a cara. Pero Pablo lo deletreó con todas sus letras. Le dijo hipocresía. Nunca lo acusó de judaizante. Los judaizantes que predicaban que para ser salvado te debías circuncidar y te debías someter a la ley de Moisés. Eso no predicaba Pedro. Eso no predicaba Pedro. Pero sí es cierto. Sí, él estaba dejándose influenciar por estos señores judaizantes, apartándose. ¿Cómo él judaizaba? Apartándose de los gentiles. Entonces, es hipocresía. Ahí lo dice el texto. Es una, acá en la que yo tengo dice simulación. No sé cómo dice en tu traducción, pero es hipocresía. Es lo mismo. Bueno, gracias por el espacio. Dios los bendiga y que tengan buena noche. Gracias, Richie. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Muy bien, pues ahí tuvimos a Richie. Pues bueno, él se imagina que cuando Pablo le dice que él por su hipocresía, apartándose de los gentiles cuando venían los judaizantes, y Pablo le dice, enseñas a judaizar, él como que se imagina que Pablo le está diciendo a Pedro que el apóstol Pedro era un judaizante. No es eso lo que está diciendo. Yo nunca había escuchado a nadie, ni del lado protestante, al menos de académicos y teólogos, que dijera que el apóstol Pedro era un judaizante, que predicaba que para ser salvado te tenías que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Es la primera vez que lo escucho, ¿no?